Hola amigos, hoy os presento mi colección de carros de guerra antiguos de Playmobil. Tenemos cuadrigas, vigas, carros romanos, egipcios, griegos, todos los carros que ha sacado Playmobil de la antigüedad, desde sus principios, desde el año 2006 hasta ahora, que la verdad es que son unos cuantos y la verdad es que muy bonitos. Así que nada, vamos a repasarlos uno a uno y ya veréis qué preciosidad. Vamos allá. Y como no, empezamos por el primero de todos. Este fue el primer carro de Playmobil que sacó, esta viga romana, que como veis tiene estos detalles en grises y rojos, sus clásicas ruedas con esta especie de cuchillas, muy bonito. Y como veis, todo en detalles negros, rojos y plateados. Tenemos esas flechas y veréis qué bonito. Este carro lo sacaron en el año 2006 y fue el primero de todos. Y venía en el gran anfiteatro romano, en el Coliseo, que fue el primero que sacaron. Y mirad qué preciosidad. Muy bonito y como veis, tiene muchísimos detalles. El Playmobil que lleva es similar al que vino. Y como veis, fue en la referencia 4270. Y nunca más han sacado este carro tal cual con estos stickers. Fue el único y fue en el año 2006, el primero. En ese mismo año, en el 2006, sacan esta cuadriga con la referencia 4274. Como veis aquí los detalles son en azul, en blanco, en dorados. En este caso tenemos una cuadriga romana de 4 caballos, todos ellos en blanco. Esta cuadriga se reeditó sin el muñeco en el año 2010, la referencia 7498, y además se sacó en viga, o sea, con solo 2 caballos, en el año 2008, en la referencia 5837, que era aquel circo romano que era como medio circo. Como veis, es preciosa en sus detalles en dorado, en azules, un poquito diferente a la otra, pero vamos, una preciosidad. Que por cierto, aprovecho para deciros que los carros, tanto las vigas como las cuadrigas romanas, aunque pensamos que eran carros de guerra, en verdad eran más para deporte, para las carreras de cuadriga y para hacer una ostentación de poder, pero no se usaban tanto en Roma como carros de guerra, en verdad. Aquí tenéis otro modelo, que este es en negro, con detalles en rojo, parecido al primero, pero tiene más detalles en negro que en plateado. Si os fijáis, los caballos son en blanco. Este es el modelo, la referencia que salió en el año 2016, la 6496, que salió solo en el DB. Pero este carro, anteriormente en el 2007, salió con la referencia 5812, en ese caso como viga, con solo 2 caballos, y venía con un gladiador. Como veis, en tonos es parecido al primero que os he enseñado, pero tiene esos detalles en negro por debajo, que en el otro venían en plateado, en tachonado. Como veis, aquí tenéis las riendas y como veis, las ruedas en negro. Estas ruedas no eran las originales que traía, las traía en grises, pero estas salieron de otra referencia que luego os enseñaré. La verdad es que quedaban mucho mejor. Por lo menos a mí me gustaba más. Aprovecho para seguir contando que, como ya os he dicho, los carros en Roma y en Grecia prácticamente se usaban para carreras y para, por ejemplo, entrar con los triunfos, los emperadores o los generales romanos, pero no tanto para la guerra. Luego, cuando veamos los carros egipcios, os lo cuento porque era así. Y ahora pasamos a una de mis referencias preferidas, y yo creo que la última que logré conseguir, en este caso es esta viga verde, que solo salió en el DB, en la 7926, que es una preciosidad. Como veis, es el mismo modelo que el primero que os enseñé, pero en verde. Os digo, esto solo salió en el DB, solo se puso a la venta ahí, y la verdad es que más complicadilla de conseguir. Se puede conseguir, pero un poquito más complicada. Mirad, es una preciosidad los colores que tienen verde. En este caso le he puesto este soldado romano, de los primeros que sacó Playmobil, que alguna vez hemos hablado de él, con este escudo en verde, que además con las flechas, que le va que ni pintado. Ya os digo, una preciosidad de carro, que me encanta esta viga y que me costó un poquito más conseguir esta menos vista, pero miradla, la verdad es que es una pasada. Y paso a enseñaros la otra viga romana que existe en Playmobil. Esta os sonará mucho más, es un poquito más reciente y viene con los colores rojos y plateados. Esta es del año 2016 y es la referencia 5391, que venía en la serie History. Y aquí viene
con su tribuno. Los detalles en rojo, en plateado, en amarillos, sus ruedas características. Como veis, los carros son muy parecidos, todos prácticamente similares, cambian los colores, los stickers y en algún caso los colores incluso de la carroza. Pero bueno, no dejan de ser muy originales y a mí me encanta coleccionarlos. Que hasta ahora, por ahora tengo todos los que han salido, pero luego os enseñaré al final del vídeo porque va a haber alguno más en el futuro y me tendré que hacer con él. Pero miradlo, es muy bonito. Ahora os voy a enseñar otro carro que en este caso venía en una referencia de la película de Playmobil del año 2019, la 70073, y es este carro en morados y dorados que es precioso, me encanta. Este es el que le cambió la rueda por el otro que os he dicho al principio, y fijaros todos los detalles en dorados y en morado con este escudo, con estas alas. Miren esta referencia que os enseño, que era una especie de pastiche de pirata medieval, una cosa muy rara, pero el carro la verdad es que era muy bonito. Miradlo aquí, con todos sus dorados. Yo creo que les queda mejor estas ruedas con las negras que traía. Y es una preciosidad. Entonces, imaginaos este carro con el emperador romano, con estos colores morados. Aquí es donde venía enganchado el carro, que es una especie de carreta donde secuestran al protagonista de la película, al vikingo aquel, al niño. Y es muy bonita. Mirad qué detalles. Y estos dorados y los colores son preciosos. Y ahora dejamos los carros romanos y voy a enseñar otros dos carritos. En este caso no es una viga, no es una cuadriga, es un carro de un solo caballo. Que no sé si es romano, es egipcio, por los detalles que trae. Mirar estos toros, que quizás te da la sensación que pueda ser, no sé, escénico, yo qué sé, una cosita así. Y esto venía en la referencia 6868, que era de Gladiadores, que salió en el año 2015. Mirad que nos lleva riendas, que lo lleva en este caso son cordones, y el carro es en blanco con estos soportes que son diferentes a los anteriores. Mirad, tonos negros con estos números romanos en dorados. Aquí está la referencia que os comentaba, que era una especie de arena de gladiadores, y el personaje que viene en él pues es que no parece ni romano ni griego, parece más bien un bárbaro, pero bueno, entra dentro de esta categoría de carros de guerra de la antigüedad. Y la verdad es que también es muy bonito, y ya os digo, el único que viene en blanco de todos ellos, y los stickers son una chulada. A mí me da la sensación más tono griego. Y hablando de griego, pues aquí tenemos el carro de Aquiles, como no, el del año 2020, la referencia 70469. Una preciosidad, mira estos tonos amarillos tostados, estos detalles florales, la rienda en marrón. Los caballos, como veis, no cambian nada, son esto de segunda generación, todos ellos. Todos los carros son muy parecidos. Aquí varían las ruedas, que como veis tienen menos detalles. Todo viene en tonos marrones. Y Aquiles es una pasada en este carro. Yo cuando lo sacaron tenía claro que era la referencia que yo quería para ir completando la colección. Mirad qué bonito estos detalles. La verdad es que son muy sencillos, como yo digo, todos en verdad son iguales. Varía los stickers, como sabéis hay mucha customización y unas preciosidades, pero os estoy enseñando todos los que ha sacado Playmobil hasta la fecha, los originales. Ahora pasamos a ver los carros egipcios, que hay dos. Este fue el segundo que sacaron, no es el primero, y este salió en el año 2016 en el DB, en la venta directa, el 6487. Como veis, el carro es totalmente diferente, los caballos también tienen una sujeción diferente, llevan estos penachos y esta correa. Y esto, como comentaba, es lo más parecido a un carro de guerra de verdad, los que realmente se usaban, porque se usaban en la antigüedad, más bien en Mesopotamia, los sirios, persas, porque tenían las grandes planicies donde estos carros sí que eran útiles. Pensar en Grecia, pensar en Roma, zonas montañosas, los carros no servían para nada. Y en Egipto fueron los últimos momentos donde realmente se usaban como carros de guerra, bien para llevar arqueros, como este caso, o para romper las filas enemigas. Y aquí tenemos el primero que sacó Playmobil de carros egipcios, que como veis viene en tonos turquesas.
es del año 2008, la referencia 4244, similar a la anterior, varían los colores, pero es en esencia el mismo. Mira, una preciosidad. Estos colores a lo mejor no convencen a todos, pero estos azules turquesas, la verdad es que vienen muy bien traídos porque eran un símbolo de riqueza en Egipto, veréis en algunas películas, y son muy llamativos. La verdad es que una preciosidad, me encanta. Y estos son todos los carros que ha sacado Playmobil hasta la fecha. Carros de guerra de la antigüedad, como hemos visto estos últimos egipcios, griegos y sobre todo romanos. ¿Vale? Y como veis, es una pasada. Y os he dicho que me va a faltar uno, porque van a sacar otro carro. En este caso, las referencias estas exclusivas que sacan en Grecia, la 70949, que representa, yo creo que la batalla de las Termópilas, ¿no? Las espartanos contra los persas, contra Jerjes. Y aquí tenemos este carro de estilo persa, muy bonito. Y hasta aquí todos los carros que ha sacado Playmobil hasta la fecha. Espero que os haya gustado. No olvidéis seguirme. Hasta luego.